En el amor y en la guerra, Ildefonso Falcones. Tercera parte, Deseo y amor. Capítulo 14. Accumoli, 1452. 2 años antes. Las noches continuaban siendo frescas en la primavera de las montañas, por lo que encontraron un fuego vivo en la habitación de la torre del castillo. Se plantaron frente a él, luego se sonrieron al sonido de la música y el jolgorio que se colaba por la ventana procedente de una fiesta que no tenía visos de decaer. Habían bailado y reído, habían cantado y se habían besado. Habían bebido y mezclados entre las gentes de Accumoli, compartiendo su alegría y su entusiasmo, rompieron casi todas las barreras que se interponían entre ellos. Solo restaba una por superar, pensó Marina mientras soltaba la mano de Paolo y le acariciaba la mejilla. La angustia por la necesidad de consumar el matrimonio la perseguía desde el día que lo contrajeron en secreto, algo que esa mañana acababan de formalizar públicamente a las puertas de la iglesia frente a centenares de testigos. En el momento en el que el párroco certificó la unión, Marina padeció un espasmo que, por fortuna, logró disimular como un arrebato de emoción. Sin embargo, el recuerdo del turco forzándola sobre la cama de su madre, jadeando, quebrándola por dentro y arañándole los pechos, la hundió en la desesperación y la llevó a desatender las palabras de unos y otros. ¿Y si el asco por el contacto carnal con los hombres revivía en ella y no era capaz de entregarse por completo a Paolo? Temía una y otra vez. Las caricias y los besos que ambos se habían prodigado hasta ese momento la complacían, y consiguieron que su entrepierna se humedeciese como le sucedía con Emilia. No obstante, permitir que Paolo la penetrase como hiciera aquel canalla la atemorizaba. Los animales fornicaban de manera salvaje, lo había visto. Los hombres también. Lo recordaba de las escenas de amor que ella y Emilia espiaron en la estancia donde se acumulaban los muebles franceses. ¿Qué sucedería cuando Paolo actuase con igual brutalidad? Sin embargo, ahora, al acariciar su mejilla al calor del hogar, sintió un escalofrío placentero. Sus recelos habían ido disminuyendo durante el día al compás de la música, al de los gritos y los abrazos, y los bailes, las risas y las bromas procaces, pero sobre todo del vino que escondía las penas y envalentonaba el espíritu. Marina besó a Paolo y se dirigió al lecho. Se quitó la ropa y se metió entre las sábanas vestida solo con la camisa. «Ven», instó con una espléndida sonrisa en sus labios a un Paolo paralizado. Él la imitó, se acercó, se desprendió de su ropa menos de la camisa y se metió en la cama. Quietos, mirándose, sus respiraciones agitadas chocaban con el rostro del otro. Marina entendió que aquel joven que siempre la había considerado inalcanzable probablemente no tomase la iniciativa, aunque tampoco deseaba hacerlo ella. Paolo era el hombre, su hombre. Se sentía protegida y querida a su lado, y no estaba dispuesta a caer en el mismo error que caracterizaba sus relaciones desde que apareciera por palacio con una torta. Tenía que incitarlo, que excitarlo. «Te amo, panadero», susurró. «Y yo a ti». Ella se le arrimó todavía más. «Cuando eras niño te apartabas de mí», le dijo recordando cómo se desplazaba en el banco del jardín si ella se acercaba. Sentía respeto. «Eras la baronesa. Ahora soy tu esposa». Marina esperó en tensión. «Ya no soy noble, solo soy tuya», insistió. «Y soy feliz». Paolo respondió y la rodeó con uno de sus brazos. Ella suspiró y se aproximó a él hasta que se tocaron. Se besaron durante un largo rato, sus dedos deslizándose sobre la camisa del otro. No dolía, pensaba Marina con un regocijo que la animaba a explorar el cuerpo de Paolo, que se atrevió a tocar sus pechos y unos pezones que pugnaban por reventar. Marina acarició su miembro erecto y no lo dudó. Empujó a Paolo sobre ella y lo dirigió a un interior empapado, hinchado y abierto, anhelante, que tras retraerse a causa de un calambre, terminó acogiendo el pene casi con dulzura. Con esa suavidad hicieron el amor, él cuidándola, como si no quisiera dañarla. Ella, olvidada la violencia del pasado, encontrando el gozo en un esposo que alcanzó el éxtasis con vergüenza, mientras contenía jadeos y gruñidos para que no descollaran sobre los suspiros de placer de Marina. La guerra contra Florencia que Alfonso declaró 2 meses después de la boda de Paolo y Marina convulsionó a Accumoli y los Abruzos enteros. Allí no se pelearía, aunque muchos hombres partirían con sus señores al ejército, pero el conflicto acarrearía otras importantes consecuencias para la región fronteriza.
Hasta que Alfonso se empeñó en vencer a la Signoria, las confrontaciones armadas no necesariamente conllevaban la interrupción de las relaciones mercantiles entre los contendientes. El comercio y los mercaderes eran respetados incluso cuando sus países de origen combatían entre sí. Eso sucedía, por ejemplo, entre Cataluña y su acérrimo enemigo, Génova, siempre en guerra. Tal era el espíritu liberal del comercio que hasta se constituyó un sistema de compensación y aseguramiento de los bienes e intereses recíprocos que se ponía en funcionamiento tan pronto se reanudaba una contienda bélica. Sin embargo, y por primera vez en la historia de los reinos de Aragón y de Nápoles, y con ocasión de los enfrentamientos con Florencia de 1447, Alfonso decidió interrumpir cualquier tipo de relación comercial con el enemigo. Expulsó a los mercaderes florentinos de todos sus territorios y prohibió que ninguno de sus súbditos tuviera dinero en bancos de aquella república. Las letras de cambio de cualquier operación efectuada con mercaderes o compañías de esa nacionalidad, operasen desde la propia Florencia, Brujas, Venecia, Aviñón o desde donde quiera que fuese, se devolvieron y se protestaron notarialmente por orden del señor rey. El comercio se paralizó, las deudas se incrementaron en uno y otro lado y los mercados buscaron alternativas para sus productos. El fin de la Primera Guerra, en 1450, significó la normalización de la situación y la reanudación del comercio, pero incluso antes de que Alfonso declarara la segunda ofensiva, los florentinos se vieron sorprendidos por nuevas pragmáticas más prohibitivas que proteccionistas, puesto que el Tratado de Paz de 1450 establecía la libertad de comercio entre ambos reinos. Ni siquiera el Papa, siempre bajo el control del rey napolitano, entendió su postura. En 1452, sin embargo, y mientras la diplomacia florentina discutía y trataba de encauzar las alteradas relaciones comerciales, la sorpresiva declaración de una nueva guerra volvió a paralizar cualquier actividad con los enemigos. Se denegaron todos los salvoconductos y se prohibió bajo severas penas la intermediación de terceros que pudieran soslayar las órdenes reales. Desde que contrajeran matrimonio, hacía casi un año, Paolo y Marina comían en la torre del homenaje junto a Giacomo y Simonetta a modo de una familia. Ese día habían recibido la noticia de la nueva guerra contra Florencia y los hombres hablaban del futuro. Marina permaneció atenta a la conversación, convencida de que la contienda les traería problemas en un momento poco indicado para ello. Estaba embarazada. Paolo lo sabía, pero callaban en espera de que transcurriera más tiempo y su estado de gravidez se consolidara. Preocupada por la suerte que podría depararles la nueva contienda en una situación personal tan delicada, se sorprendió ante la risotada de su esposo a comentarios del castellano. «Por los beneficios que conseguiremos», gritó Paolo después al tiempo que alzaba la copa de vino invitando a los demás a brindar. Marina levantó la suya cuando los otros tres ya las sostenían en el aire y las entrechocaban. «No entiendo», intervino. «¿No os preocupa la guerra?» «Ni mucho menos», rió Giacomo. «No habrá mejor oportunidad para los mercaderes osados», apuntó Paolo. «Contrabando», terminó explicándole Simonetta. «Vivimos en la frontera». «Un par de pasos», continuó, y señaló con el pulgar a su espalda hacia las montañas. «Y estamos en los estados pontificios, fuera de la jurisdicción de Nápoles. Este es, querida, el mejor momento para comerciar con Florencia», agregó Paolo. «Los precios se dispararán por la carestía. La lana multiplicará por 1000 su valor», exageró. Paolo y Marina no habían llegado a experimentar las consecuencias de la anterior prohibición. Ciertamente arribaron a Accumoli a finales de 1449, antes de que se firmase la paz de 1450 y se levantasen las restricciones, pero durante esos pocos meses de intervalo el panadero nada sabía de las empresas de Gaspar en aquellas tierras, ni estaba capacitado para entenderlas, ni mucho menos gozaba de la confianza para compartir el secreto del contrabando. Sin embargo, cuando se promulgaron las pragmáticas de Alfonso en 1451, ya se movía con seguridad entre los pastores y el resto de los mercaderes de la mano de Giacomo, su mentor. Marina lo escuchó hablar con pasión de las rutas de montaña por las que podía efectuarse el contrabando de las aduanas de los pasos de los puentes del control que ejercía el Tribunal de la Somaria a través del capitán y maestro de los pasos, y quedó hechizada ante la autoridad con la que se pronunciaba su hombre. Giacomo asintiendo, Simonetta atenta como ella. «Conozco a los vigilantes de esta zona», decía ahora.
tanto a los que van a caballo como a los que lo hacen a pie. Son accesibles. He hablado bastante con ellos a la hora de transportar mercaderías a través de las montañas. Hemos comido juntos, el vino, el pan y el cordero a mi costa. A nuestra costa. Se corrigió con celeridad al tiempo que el castellano agitaba la cabeza regañándolo. Se puede comprar su silencio, hasta su ayuda, con muy poco dinero, aseveró. Se trata de gente sencilla, con salarios muy escasos y cansada de vivir entre estos picos, siempre atentos, siempre vigilantes. La hija de uno de ellos trabaja de criada aquí mismo, en este castillo. ¿Quién es?, quiso saber Simonetta. Aquella que te traje el año pasado me pidió el favor su padre. ¿Cómo se llamaba? Marina podía contestar que Chelidonia, pero no lo hizo. En ese momento, comparaba la desenvoltura y elocuencia de Paolo en ese entorno con Giacomo y Simonetta, con el apocamiento que todavía mostraba con ella, como si se tratase de un trauma que no pudiera superar, más todavía desde que supo de su embarazo. Desde su matrimonio habían practicado con cierta frecuencia aquel sexo delicado y tierno que tanto bien hacía a Marina, pero nunca con la asiduidad que parecía razonable a juicio de todos los que le sonreían con picardía. Hasta Liboria, más lanzada, se atrevió a comentárselo un día que Marina se quejó de cansancio. No es de extrañar, rió ella guiñándole un ojo. Cada noche debe de ser una fiesta continua. ¿Cada noche? ¿Una fiesta? Marina escondió su rostro a la joven. En absoluto. Paolo alcanzaba la erección cuando ella le acariciaba el miembro, la montaba y eyaculaba tras algunos empujones que ella había llegado a rogar en silencio, que se convirtieran en verdaderos embates furiosos. Porque cuando él terminaba, ella necesitaba más, mucho más, y sabía por Emilia, por sus toqueteos solitarios en las noches, por los jadeos apremiantes de las mujeres en el almacén de los franceses, que su propio placer quedaba relegado. En ocasiones tuvo la tentación de procurarse ella misma la satisfacción que no alcanzaba con él, pero se contuvo. Eran muchos los problemas que le habían originado esas prácticas onanistas. La persecución egoísta del gozo la había desterrado hasta ese castillo, humillada y desposeída de sus títulos. Allí la vida, quizá el Señor, decidió concederle una nueva oportunidad de ser feliz junto a Paolo. Perseguir un placer pecaminoso era un insulto hacia él. Porque en todo lo demás, su esposo la transportaba al paraíso. La trataba con delicadeza, la colmaba de atenciones, gastaba el dinero que ya le pagaban Giacomo o Gaspar en comprarle ropa, adornos y dulces. Jamás regresaba de viaje sin un obsequio, hasta el punto de que Simonetta no dudó en mostrarle su envidia. Deberíais ahorrar para tiempos peores. Le soltó un día que la vio engalanada con unos pendientes nuevos en los que destacaban unas pequeñas bolas de coral rojo. Marina era feliz incluso en aquel castillo perdido entre las montañas en la frontera del reino. Añoraba a Paolo cuando viajaba. Temblaba al roce de sus dedos, aquellos que tanto había admirado en sus clases de escritura. Disfrutaba del tono de su voz, que se volvía melodioso tan pronto como se dirigía a ella. Y lo escuchaba sin intervenir, cuidando de no erigirse sobre él como la noble napolitana que siempre se comportaba con soberbia. Paolo la amaba, se lo decía, «Te amo». Y Marina se derretía como una niña cándida y le contestaba que ella también, pero con toda el alma. Por nada del mundo, mucho menos por su propio placer, iba a arriesgar tal fortuna. Con 25 años, Paolo Cribino se convirtió en uno de los mayores contrabandistas de los Abruzos. El río Tronto, que marcaba el linde entre el reino de Nápoles y los estados pontificios, y que corría al pie del castillo de Accumoli, no suponía el menor impedimento para el paso de interminables reatas de mulas cargadas con una lana que, como predijeran en aquella comida, había aumentado su precio de forma exponencial. Traficaba también con el azafrán del Aquila, la magnífica seda de Sulmona, y con cualquier otro producto que pudiera llegar hasta la frontera de forma subrepticia, sin originar sospechas. El rey y sus oficiales controlaban los capitales puertos de mar, a través de los que se desarrollaba gran parte del comercio con el resto de Italia, Florencia, incluida hasta entonces. A ellos se unía la armada napolitana que navegaba permanentemente las aguas, tanto con objetivos bélicos como para impedir que las naves que pudieran zarpar de manera clandestina de los innumerables puertos de los barones napolitanos superaran el bloqueo comercial que Alfonso había impuesto. Pero en los Apeninos no había armada,
y mucho menos un ejército que, para disgusto del rey, erraba por la Toscana a las órdenes de un pusilánime duque de Calabria. Paolo no solo se convirtió en el mayor contrabandista, sino que monopolizó el comercio ilegal en el entorno de Accumoli. Fue Liboria, voluntariamente alejada de un matrimonio que requería de intimidad, la que le advirtió: «He oído de un cargamento de lana que pretende cruzar por las montañas». Paolo examinó a la chica de arriba abajo. Gozaba de buena presencia y una sonrisa indescifrable con la que se enfrentaba a cualquier situación. Era una superviviente, y Paolo la respetaba por ello. No le preguntó cómo sabía de esa partida. Con toda probabilidad, se habría enterado a través de algún pastor al que conocía de la trashumancia del ganado. Simplemente la creyó. «¿Y qué pretendes que haga?», inquirió en su lugar. «Tú controlas las aduanas. No deberías permitir que otros se aprovechen». «No creo que los vigilantes los dejen pasar gratis». Liboria asintió mordiéndose el labio inferior. «Ya», afirmó al cabo. «Y tú tampoco deberías permitirlo». Los vigilantes de los pasos detuvieron aquel cargamento y quedó consignado a favor del rey en las dependencias de su capitán. Los contrabandistas abandonaron la carga y lograron huir. Adujeron los guardias. Seguían las instrucciones de Paolo, que solo pretendía dar una lección. En ningún caso crearse enemistades como las que, con seguridad, nacerían a consecuencia de las penas de cárcel que se habrían impuesto a los contrabandistas. A partir de ahí, Liboria creó una red de informadores compuesta por pastores mujeres y hasta niños que la advertían de cualquier movimiento sospechoso en la zona. Así, pronto fue público que cruzar por aquellos pasos requería del pago y el permiso de un Paolo que cada vez movía más dinero para comprar mercancías, costear arrieros y mulas, el único medio de transporte a través de los angostos senderos de las montañas, sobornar guardias y funcionarios más y más ambiciosos a medida que pasaba el tiempo, y tener satisfechos a los informadores de la red de Liboria. La falta de sexo la compensó Paolo con ternura y atención, hasta que a finales de enero de 1453, en un momento en que las nieves invernales dificultaban el paso de las recuas de mulas y en que su esposo limitaba las ausencias a rápidos viajes a caballo de 1 o 2 días por la zona, con el objetivo de negociar y preparar las mercaderías con las que traficaría tan pronto como las condiciones meteorológicas se lo permitieran, Marina dio a luz a un niño. Con el fuego chisporroteando con viveza y la luz invernal entrando por la ventana, ya en la alcoba de la torre, Paolo no se atrevió a coger a la criatura cuando se la ofreció la comadrona. Rectificó y la quiso, pero ya estaba en brazos de Liboria. Se acercó a la joven y rozó el rostro de su hijo con la yema de sus dedos, al mismo tiempo que cuchicheaba unas palabras sin atreverse a alzar la voz en presencia de algo tan delicado. Pese al cansancio por el esfuerzo de un parto que había durado varias horas, incorporada en el lecho, apoyada en almohadas, Marina sonrió al ver correr una lágrima por la mejilla de su esposo, enternecido, emocionado, casi tembloroso. «¿Cómo lo llamaréis?», preguntó Simonetta sin mostrar más que un interés superfluo por conocer al recién nacido. «Rocco», pronunció la madre con rotundidad. «Buen nombre», aprobó Giacomo. «Lo celebraremos en cuanto te encuentres dispuesta. Ahora descansa», le aconsejó la esposa del castellano antes de abandonar la estancia. «Felicidades», repuso Giacomo, y siguió los pasos de Simonetta. «Gracias», dijeron al unísono los tres que hacía más de 3 años huyeran de Nápoles, Liboria con el niño en brazos, considerándose parte de la familia. «Uy, perdón», pidió contrita la muchacha al comprender que quizás se había excedido. Paolo rió. Marina dio un manotazo al aire, y su esposo se asustó al ver aquel gesto que tanto le recordaba a Arnau, aunque instantes después, ya recuperado de la impresión, se dirigió a Liboria. «De no ser por ti, quizá ahora no estuviésemos aquí, celebrando el nacimiento de este niño», reconoció. «Cuida de él igual que lo hiciste de nosotros». «Os lo juro», se comprometió ella con esa sonrisa tan difícil de interpretar. «Yo cuidaré de vosotras y de Rocco», dijo Paolo a viva voz, ebrio de alegría, entusiasmado con su paternidad y con que madre e hijo estuvieran sanos. En cuanto las condiciones permitieron el tránsito por los escabrosos caminos de montaña, mucho antes incluso de que las cumbres dejaran de estar nevadas,
Paolo se lanzó a transportar la lana del esquileo de finales de verano que todavía tenía almacenada, tras las labores de lavado, secado y ensacado, hasta las cercanías de Asís, donde la recogería el comprador. Generalmente no acompañaba a las expediciones. Se limitaba a comprobar que cruzaban la frontera napolitana sin incidencias. En ocasiones las seguía una parte del camino. En otras, las más, dejaba que continuasen y él se dedicaba a agasajar a los guardias de los pasos. Dinero, regalos, alguna pieza de tela para sus esposas y vino y comida con los que celebrar la guerra y su fortuna. Luego regresaba al castillo, desde aquel año siempre anhelante por abrazar a Marina y a Rocco. Sin embargo, en esa ocasión cabalgó pacientemente junto a la larga recua de mulas. Transportaban la lana del propio rey Alfonso, que podía declarar la guerra a Florencia y prohibir el comercio con la República, pero jamás iba a prescindir de los pingües beneficios que le reportaría el aumento de precios que su propia medida había originado. Él no lo pidió. En cambio, fue el maestro racional quien se acercó un día a Gaspar y le insinuó en un susurro el malestar del monarca por el escaso rendimiento de su cabaña de ovejas. «Nuestro rey», contestó Gaspar, simulando aflicción, «no solo nos lleva a la victoria sobre el enemigo, sino que sacrifica su patrimonio como cualquier napolitano. Despreocupadle. Utilizaré mis recursos para obtener el mayor beneficio». «Sin vulnerar la ley», lo interrumpió el alto funcionario. «Por supuesto», se mostró ofendido el otro. Y tras aquella farsa, Paolo, abrigado, encogido en la montura debido al frío que pugnaba por no remitir, cabalgaba junto a una recua de 40 animales, muy superior a las usuales, que transportaba 6 toneladas de lana lavada, aunque de menor calidad que la esquilada al inicio de la primavera. El viaje se le hizo tedioso. Todo lo que le impedía estar con su mujer y su hijo se había convertido en empresa irritante que lo entristecía más y más, a medida que aumentaba la distancia que lo separaba de Accumoli. Y ello, pese a que la gratificación prometida por Giacomo para aquella entrega fuera suculenta. Desde que organizara la red de Liboria y se hiciera con la lealtad de los guardias de los pasos, el castellano había ido premiándolo con mayores primas y comisiones por cada operación. «Cuídalo, sé generoso», escribió Gaspar a su factor en los Abruzos. «Que no le tiente la posibilidad de venderse a otro». «Lo gratificaré como ordenáis. Con todo, no os preocupéis por esa posibilidad», le contestó el castellano a vuelta de correo, «porque antes de que él nos traicionara, yo lo arrojaría de lo alto de la torre del homenaje». Gaspar no albergó duda de que, llegado el caso, Giacomo cumpliría con su amenaza, pero no le interesaba un Paolo reventado en el patio de armas del castillo. Además, Gaetano Gaetani intercedía por él con una insistencia que llevó a su señor a sospechar. «¿A qué tanto interés por ese panadero?», inquirió Gaspar después de que su factor le diera cuenta de la última y exitosa operación de contrabando. «¡Ah!», levantó repentinamente la vista del libro de comercio, la expresión ya pícara, acusadora. «¡La panadera! ¡La madre!». «Señor, yo. Te follas a la madre». «Señor», ya decía yo, pero nunca llegué a pensar que fuera por eso. «Eres un hombre casado, Gaetano», le recriminó con solemnidad. El otro no supo qué contestar y bajó la mirada. «¡Te felicito!», lo sorprendió entonces. «Es una mujer». El resto de la frase lo completó con gestos obscenos, las manos abiertas en el aire, temblorosas, los ojos abiertos, incrédulos ante su propia representación mental, la munificencia de las carnes de Orsolina. Tras una risa, prometió un trato especial a Paolo para contentar a su factor y a la madre. Pero Paolo no necesitaba la recomendación de Gaetano. Gaspar ya había tomado una decisión. Poco sabía Paolo de aquellas conversaciones al descender al valle en el que se encontraba la ciudad de Asís donde naciera San Francisco, el santo que predicaba a los pájaros, también fundador de la orden de aquellos minoritas que habían invadido Italia entera y machacaban a los humildes y a los pecadores. ¿Quién no lo era? Con sus amenazas y diatribas. Uno de ellos fue el causante de la desventura de Marina, que no de la suya,
se veía obligado a reconocer Paolo en cada ocasión en que repasaba lo sucedido aquellos días. Jamás podría haber optado a una mujer como ella si ésta no hubiera caído en desgracia. Acamparon entremetidos en una arboleda a la caída del sol, procurando pasar lo más inadvertidos posible para una horda como aquella. Quizás se había excedido. Temió Paolo a la vista de hombres, mulas y perros buscando acomodo. Podía haber dividido la empresa en varias. De hecho, todavía quedaba mucha lana del rey Alfonso por colocar en el mercado. Pero el empeño en aquella primera incursión tras el invierno tal vez lo había cegado. Era mucho el riesgo asumido. 6 toneladas de lana. Tanto se le cerró el estómago al especular con algún incidente que fue incapaz de llevarse a la boca el pedazo de queso que sostenía entre el pulgar y la navaja con la que acababa de cortarlo. Y como si la noche quisiera castigar su osadía, en ese mismo momento los perros de los pastores empezaron a moverse inquietos. Algunos ladraron. Sus dueños los acallaron, pero no consiguieron que dejaran de gemir, tercos ellos por advertir del peligro que los acechaba. Los hombres se pusieron en guardia. Algunos apagaron los fuegos a patadas. No eran soldados, pero sí individuos acostumbrados a afrontar todo tipo de agresiones y a defender sus escasas posesiones de ladrones y bandoleros con la violencia que fuera menester, arriesgando su vida por defender lo poco que ésta les concedía. Paolo los había visto pelear y confiaba en su agresividad, aunque ahora dudó. ¿No serán los florentinos?, le preguntó el jefe de los arrieros. No, la fecha era mañana, contestó él. Ah, del campo. Paolo se extrañó. Algunos otros también. Los bandoleros no acostumbraban a anunciarse. La silueta de un hombre a caballo se perfiló a la tenue luz de una luna huidiza. Lo seguían otros a pie. Quizá se hayan adelantado, apuntó el arriero. Quizá, deseó Paolo. Soy Michele Giochi, se presentó desde la distancia el jinete. Mercader florentino, y busco a Paolo Cribino. Paolo expulsó el aire que mantenía retenido e hizo ademán de abandonar el refugio de los árboles. No te fíes, le aconsejó el arriero, advertencia a la que se sumaron un par de pastores. Puede ser una treta, afirmó uno de ellos. Paolo tenía constancia de que el comprador era de la familia de los Giochi, una de las más importantes compañías que pertenecían al arte de la lana, el gremio encargado del control laboral, administrativo y hasta judicial de todas las personas que trabajaban en el proceso de fabricación de los tejidos. Aunque cualquiera podría haber sabido de esa operación y hacerse pasar por un miembro de los Giochi. En ese dilema se encontraba Paolo cuando el jinete desmontó de un salto, entregó las riendas de su caballo a un tercero y se dirigió, solo, hacia la arboleda. Entiendo que puedas sospechar de nosotros y temer una celada, fue diciendo Michele a medida que se acercaba en un toscano perfectamente inteligible, pese a algunos giros propios para los napolitanos. Pero al contrario que tú, yo no tengo razón para dudar de que una partida de hombres escondidos junto a unas mulas, cuyos rebuznos se oyen desde la distancia, sea la que dirige el Paolo Cribino con el que debo encontrarme. La argumentación le pareció tan lógica y sincera a Paolo, que cuando el florentino llegó a la linde de donde pretendían esconderse, aquel ya lo esperaba con la mano extendida. Paolo se presentó en ese instante. El recién llegado debía de tener una edad similar a la suya, quizá un par de años más que él, pero sin duda menos de 30. Fuera de la espesura de un bosque que convertía la oscuridad en negrura viscosa, la luz de la luna, aún escasa, permitió a Paolo descubrir en Michele unos rasgos atractivos, un porte aristocrático que expelía seguridad y confianza, y una sonrisa que destacó en la penumbra. El joven vestía ropa de viaje, sin sedas ni adornos, pero de calidad. Paolo se vio envuelto en aquella sonrisa cautivadora que trató de devolver al mismo tiempo que sentía la necesidad de hablarle. ¿Un camino duro? Estoy convencido de que no tanto como el tuyo, contestó el florentino haciendo un gesto a los suyos para que se acercasen. Lo duro debe de ser superar esas montañas, continuó mientras volvían a esconderse entre los árboles. Los hombres del florentino se mezclaron con los de Paolo. No eran muchos. El trato era que los arrieros continuarían hasta Florencia, por lo que no eran más de media docena de mercenarios que tenían que acompañarlos en el camino.
Paolo mostró a Michele algunas de las sacas de lana. La oscuridad impedía una revisión a fondo de la mercancía. Aún así, el comprador apreció la lana al tacto. Luego se sentaron alrededor de un fuego que uno de los pastores trataba de reavivar. Paolo le ofreció cuanto tenían: pan, queso, carne en salazón y vino. Y el otro correspondió con las viandas que al instante le acercó el hombre que se ocupaba de su caballo, sin duda un criado. «Está bien, Antonino», le agradeció Michele. «Desensilla el caballo y ocúpate». El silbido de una saeta silenció las órdenes del joven florentino. Durante un instante el mundo pareció detenerse en la arboleda. Paolo y Michele, sentados en el suelo, vieron cómo la flecha se clavaba en el pecho de Antonino. El hombre se desplomó y antes de que llegara a caer sobre la propia hoguera, un sinfín de flechas asolaron el lugar, algunas muy cerca de donde estaban, quizá dirigidas a ellos. Entre los ladridos de los perros y los rebuznos de dolor de alguna que otra mula herida, los hombres, napolitanos y florentinos, gritaron. Unos al ser alcanzados, otros mientras huían o buscaban refugio sin lograr determinar de dónde provenía el ataque. Paolo y Michele tardaron poco en reaccionar. Los dos inspeccionaron el lugar, ahora sumido en la semioscuridad, puesto que el cadáver de Antonino ahogaba el fuego. Fue el florentino quien tiró de Paolo hacia los troncos gruesos de dos árboles que crecían casi unidos. Ambos, jadeando, se parapetaron tras ellos, desconocedores del emplazamiento de los bandoleros y de la posibilidad de que les ofrecieran un blanco fácil. Volvieron a oír gritos, ahora ya cercanos. Superada la sorpresa, con los hombres guarecidos, las saetas ya no eran útiles, y una partida de maleantes corría hacia el lugar, las espadas enarboladas, golpeando el aire, aullando, buscando enemigos a los que abatir. Los pastores y los arrieros extrajeron sus cuchillos y empuñaron las recias mazas que llevaban, dispuestos a enfrentarse a los asaltantes. «¡Venid, hijos de puta!», escucharon Paolo y Michele que los retaban. «¡No os escondáis, perros!». Los florentinos, armados con espadas, se sumaron a la defensa. «Deberíamos ayudarlos», propuso Paolo. Se hallaban los dos arrimados, hombro con hombro, sentados con la espalda firme contra los troncos. «No», se opuso Michele. Los gritos de los hombres, ensordecedores, se mezclaban con el entrechocar del acero. Paolo temblaba. Su compañero también. El sudor frío los empapaba a ambos. «Vámonos», lo instó el florentino, haciendo ademán de escapar reptando. «¿Quieres que te maten?», apremió a Paolo a que lo siguiera, al comprobar que permanecía paralizado. Se volvió y tironeó de él con fuerza hasta que respondió. Avanzaron arrastrándose en el sentido opuesto a donde sus hombres se batían. Los alaridos de dolor los traspasaban, y Paolo creyó reconocer la voz de alguno de los pastores. Recorrida una escasa distancia, se levantaron y corrieron encogidos. Tropezaron, cayeron, se golpearon con piedras y se arañaron con las matas, perseguidos solo por un griterío que, aunque fue aminorando, al menos en su imaginación despavorida, marcó el inicio de una carrera ciega campo a través. El miedo los llevó muy lejos, donde no se oían gritos de dolor ni de ira. La luna quiso observarlos y se coló entre las nubes para verlos doblados sobre sí, las manos apoyadas en las rodillas. Escupían, tosían, boqueaban compulsivamente en una búsqueda desesperada de aire. «Somos unos cobardes», acertó a decir Paolo una vez recuperado algo de resuello. «Sí», contestó el florentino al tiempo que se erguía y estiraba e inhalaba aire con fuerza. Paolo volvió la cabeza, todavía encogido, todavía exhausto, y vislumbró a su compañero. Michele consiguió respirar con cierta cadencia. Intentó examinar los alrededores, pero negó ligeramente con la cabeza. Soltó un inapreciable chasquido de decepción y se arregló la ropa. Paolo lo sintió crecerse a su lado. Habían huido juntos, almas gemelas, espíritus amedrentados, pero ahora el florentino se distanciaba y con pasmosa naturalidad volvía a asumir su condición de principal, como si una fuerza mágica lo llamara a mostrarse magnífico. «Sí», repitió a sabiendas de que su anterior confesión había sido parca. «Somos unos cobardes, pero más vale ser un cobarde vivo que un valiente muerto, ¿no te parece?». Paolo volvió a toser. Michele quiso tranquilizarlo y le agarró el cuello por la nuca. «Respira», lo instó apretando y soltando, como si pretendiera marcarle el ritmo. Paolo se puso en tensión al contacto. «Tranquilo»,
Lo confortó el otro sin dejar de masajearle el cuello. Hasta que no amanezca y sepamos dónde estamos y qué nos rodea, no podremos tomar ninguna decisión. Por el momento, solo nos queda descansar. Con la atención en esa mano, extrañado, sorprendido, paralizado, Paolo no se dio cuenta de que, efectivamente, acompasaba su respiración a la cadencia que le marcaba Michele. En cuanto se apercibió de ello, relajó los hombros. «Así, muy bien», escuchó que lo felicitaba el florentino. Podía erguirse, pero ni siquiera lo intentó, y se deleitó en esa respiración tranquila, con las manos apoyadas en las rodillas. Al cabo dejó de torturarse por la celada sufrida y la cuantiosa pérdida. Solo existían él y la mano cuyos dedos se deslizaban entre su cabello y acariciaban la base de su cráneo. Un hormigueo de placer corrió por su cuero cabelludo y descendió por su espalda. Gimió. «Busquemos un lugar en el que recogernos», propuso Michele en un susurro. «Recogerse», se planteó Paolo. No fue más allá. Michele lo cogió de la mano y tiró suavemente de él hacia lo que parecía un grupo de árboles. El roce de los dedos del florentino, el calor que transmitió a los suyos, lo decidió a apretárselos, persiguiendo súbitamente una sensación más intensa, buscando arder, quemarse. ¿Qué le sucedía? Se dejó tumbar con docilidad bajo un árbol. Los dos apretados, el tórax de Michele contra su espalda y su cuello convertido ahora en la membrana que recibía el anhelo de este en forma de suspiros y besos. El florentino lo acarició por encima de la ropa, también por debajo, insistiendo con manos, dedos y uñas expertas. Paolo vivía un torbellino de sensaciones nunca antes exploradas. La imagen de Marina asomó en el momento en que Michele agarraba su pene, pero un escalofrío de placer la expulsó de su mente. No quería pensar, solo dejarse llevar por el gozo de las caricias. El placer inusitado del que disfrutaba alejó de él cualquier pensamiento. Jamás lo habría imaginado, y ahora no deseaba más que dejarse llevar. Un pellizco lo llevó a encogerse y toparse con el miembro erecto del florentino contra sus nalgas. Michele apretó, se frotó contra él y lo masturbó mientras le mordía, y Paolo alcanzó un éxtasis insospechado. Luego se durmió entre sus brazos. Marina achacaba a la pérdida de la lana del rey la actitud de su esposo. Parecía trastornado. Tanto perdía la mirada en la lejanía, ensimismado, como se volcaba en ella, pero con turbación cuando no ansiedad. En el lecho se comportaba con torpeza. Se desvivía por satisfacerla, mucho más que antes de su embarazo, un empeño que en ocasiones fracasaba. Entonces, ella se esforzaba por procurarle placer. Paolo le juraba amor con urgencia, como si creyera que alguien iba a secuestrarla y quitársela. Marina lo abrazaba y lo acunaba, pugnando por liberarlo de las angustias que lo afligían. «Debes olvidar el asalto», lo animaba sin cesar. «No fue culpa tuya». Paolo había tardado varios días en regresar a Accumoli, y lo hizo en un estado deplorable cuando ya se sabía del robo de la lana y Marina vivía desesperada ante su ausencia. La mayoría de los arrieros y los pastores murieron en la reyerta, contaron los sobrevivientes. La mercancía, robada. ¿Y Paolo?, preguntó ella, interrumpiendo el interrogatorio que llevaba a cabo Giacomo. ¿Y mi esposo? No lo sabemos, contestó uno. Desapareció. No lo vimos, tampoco al florentino. No había luz y no se veía bien y la confusión era tremenda. Quizá los detuvieron y se los llevaron. Sus cuerpos no estaban entre los muertos, eso seguro. Marina rezó lo que no rezaba desde que se arrodillaba con Cosima a expiar sus pecados y cumplir la penitencia impuesta por aquel fraile despreciable. Dios le sonrió y a los 3 días apareció Paolo. Hirieron al mercader florentino y lo ayudé a escapar. Contó conforme al relato que habían urdido entre ellos. Una parte de esos malnacidos nos persiguieron pensando que Michele llevaba encima el oro destinado a pagar la lana. Como no se pueden girar letras con Florencia, debieron de deducir que el pago sería en efectivo. Los hijos de puta no solo querían la mercancía, también el precio. Tuvimos que escondernos en un descampado hasta que pasó el peligro, y luego esperar a que Michele estuviera en condiciones de regresar a su hogar. Lo del oro era cierto, Michele lo portaba. Sin embargo, nadie los persiguió que supieran. Lo de que se escondieron también concordaba, pero no en un descampado.
Lo hicieron en el pajar de una familia de campesinos. Un ducado de oro y la promesa de otro a su partida compraron su comida, su silencio y hasta su lecho, al que, no obstante, renunciaron. Entre el heno y la paja, una mula y algunas gallinas florentino y napolitano vivieron 2 días de pasión y de romance. Michele era extremadamente elegante, cortés y educado, y con aquella corrección le preguntó si deseaba ir más lejos en su relación física. No era imprescindible, le aseguró. Pero Paolo no podía ni deseaba oponerse al mínimo capricho de aquel joven por el que estaba hechizado. Junto a él perdía la noción del tiempo y se olvidaba de lo que había sido su vida hasta entonces. Lo que tú desees, se prestó. Michele lo trató con una dulzura que Paolo no recordaba haber recibido de nadie. Desnudo, tumbado boca abajo, lo lavó con agua. Acarició sus partes más íntimas. Un nuevo placer ignoto. No hablaban, solo se dedicaban frases cortas. Ahí, ahí. ¿Te gusta? Michele excitó su ano con los dedos. Lo lavaba y volvía a deslizar sus dedos por el perineo hasta llegar a los testículos. Paolo suspiraba. Michele se demoraba en sus caricias. Lo besaba y le lamía el cuello, la espalda, las piernas, forzando la resistencia de su esfínter un poco más cada vez. Paolo eyaculó boca abajo, sin esfuerzo, sin moverse. El florentino abrió sus piernas cuanto pudo, cascó un huevo de las gallinas que corrían por allí y lubricó a su amante con la clara viscosa. Cascó otro e hizo lo propio con su miembro erecto. Acomodó a Paolo a 4 patas y lo penetró con facilidad, lentamente, casi sin ímpetu. Paolo notó el pene de su amigo llenando su interior, despejando definitivamente dudas y miedos, saciando ansias cohibidas. Michele aumentó el ritmo de sus embates y Paolo creyó enloquecer hasta que un nuevo orgasmo reventó sus sentidos. No te preocupes por las pérdidas sufridas por tu señor, le reiteró una vez más Michele, montado en la mula del campesino al que prometió que le sería devuelta y con la que pretendía llegar a Asís, donde dispondría lo necesario para su regreso a Florencia. Paolo, por su parte, afrontó el regreso andando, seguro de que no tardaría en cruzarse con algún arriero, pastor o vigilante que lo ayudase, sin dejar de pensar en el apasionado beso con el que se habían despedido. Transcurrieron más de 3 meses desde la aciaga empresa, a lo largo de los cuales Marina presenció cómo Paolo la dejaba en el castillo para volver al contrabando con mayor frecuencia y empeño, que no entrega, porque lo veía acudir a desgana, con indiferencia, probablemente obligado por la presión de Giacomo. Tienes que rendir mucho más para compensar la inmensa pérdida originada, le exigía el castellano en las ocasiones en las que el otro mostraba cansancio o indiferencia. El conde ha tenido que cubrir el precio con el rey. Poco podía ella tranquilizar a su esposo, en un asunto que creía que era el que lo llevaba a su extraño actuar, el que le originaba aquel estado de ausencia e inapetencia, cuando Giacomo lo machacaba haciéndolo responsable del quebranto. «Deja de culparte», estalló Marina un día que Paolo ni siquiera prestó atención al pequeño Rocco. «¿Cómo quieres que no lo haga?», replicó él, excusando su comportamiento en aquel incidente, consciente, sin embargo, de que las causas de su indiferencia radicaban en Michele, y en esos momentos en los que disfrutó con intensidad de una vida alternativa, tanto que llegó a plantearse si no sería más que un sueño. «Hasta Giacomo me recuerda día tras día que yo fui el culpable», añadió. «¿Por qué? ¿Qué culpa puedes tener tú de que una partida de bandoleros os atacase más allá de estas tierras?». Lo ignoraba, aunque profundizaba en ello constantemente. Incluso lo había comentado con el castellano. ¿Cómo sabía aquella gente que iban a transportar esa gran cantidad de lana? «Eran muchos», sostuvo ante Giacomo. «No era una partida corriente, y nos atacaron por la noche, no en el camino, como acostumbran a sorprender a los arrieros. Nos esperaban, y bien dispuestos. La mayoría de los ladrones utilizan cuchillos y mazas, no son expertos en ballestas ni en espadas. Y estos lo eran, todos. ¿Qué pueden hacer unos desgraciados con esa ingente cantidad de lana? ¿Cómo van a colocarla sin levantar sospechas? Cualquiera de todos los colaboradores que tienes puede haberte traicionado», insistió Giacomo. «Hasta esa... ¿cómo se llama? Esa pordiosera que vino con vosotros». «¿Liboria? Esa. Imposible. Podría ser hasta el florentino. No hay que fiarse de esa gente. En realidad son nuestros enemigos».
En todo caso, deberías haber tenido más cuidado con aquellos de los que te rodeas. La precipitación y la soberbia llevan a estos errores. Te lo advertí. Y Marina, que deseaba con toda el alma disfrutar de la felicidad de una vida próspera, de un hijo sano y de un esposo que la quería, presenciaba cómo su hombre trabajaba a destajo para reparar aquel daño, y cómo después, en familia, se hundía en un abismo del que intentaba asomar de forma intempestiva, en ocasiones absurda, forzada. Notó que decaía el ánimo de Paolo por satisfacerla, por contentarla, y en su lugar, lo escuchó llorar por las noches. Al principio, decidió no acercarse por temor a que se avergonzase. Al cabo de unos días, no obstante, abandonó toda precaución y lo abrazó, lo besó, y hasta se unió a él en un llanto torturado que superaba su entendimiento. Paolo estaba contrabandeando, ya a finales de verano, cuando un heraldo se presentó en el castillo y anunció la pronta llegada del conde de Accumoli. El castillo, el pueblo entero se conmocionó. Giacomo y Simonetta abandonaron sus estancias para que las ocupase Gaspar. Ellos se trasladaron a la de Paolo y Marina, a quienes les adecentaron otras en la tercera torre, siquiera para que Gaspar no pensara que los maltrataban. Contrataron personal en el pueblo, y a quien no consentía lo forzaban a acudir a prestar servicios a su señor. Limpiaron, remendaron tapices, mantelería y ropa de cama, alzaron el estandarte del noble, acopiaron leña y comida, mucha y variada, y vino, del mejor. La tropa se lavó, y procuró recuperar cierta dignidad en su porte, en sus armas y uniformes. Marina no fue ajena a la excitación que asaltó a los habitantes del castillo. Llevaba años viviendo allí, disfrutando de la hospitalidad de Gaspar d'Estorrent, y lo cierto era que no conocía a su anfitrión. Nunca lo había visto, cuando menos conscientemente. Quizá hubieran coincidido en algún lugar en Nápoles, en misa en San Lorenzo, pero si así había sido, no lo recordaba. Tras recibir aviso de Giacomo, Paolo regresó al castillo el día antes de que la comitiva superara la serpenteante cuesta que ascendía hasta la fortaleza desde la que se dominaba el Valle del Tronto. Salieron a recibir al conde de Accumoli, el castellano y su esposa, Paolo y la suya y el cabo. La escasa guarnición formaba en el patio de armas con pretendida marcialidad. La servidumbre, en número muy superior al usual, se hallaba detrás, junto a la puerta de las cocinas. Gaspar montaba un palafrén, no tenía problema en que lo vieran a lomos de caballos mansos. Lo seguían algunos criados, un par de esclavos moros y una recua de mulas cargadas de mercaderías protegidas por varios hombres. Uno de los esclavos se arrodilló a los pies de la montura del conde para que éste desmontara con comodidad. El moro, recio, ni siquiera dobló el espinazo al recibir sobre él el peso de un hombre delgado que, ya en pie, escrutó cuanto lo rodeaba, personas y piedras por igual, con la misma intensidad. Marina no lo recordaba, seguro, porque resultaba difícil olvidar unos rasgos autoritarios e inquisitivos como los que se marcaban a fuego en aquel rostro espigado. Y también crueles, lamentó al ver cómo se dirigía hacia donde estaban. ¿La miraba a ella? Pugnó por no mostrar temor. Apretó los dientes y las piernas para impedir que sus rodillas terminaran deshaciéndose y la fallasen. Giacomo los mantenía acobardados desde que se supo de la visita del conde. No os perdonará la pérdida de la lana del rey, les advirtió en una comida. Hace años que Gaspar d'Estorrent no pone los pies en el castillo. Lo sabéis, habéis vivido aquí. El que venga ahora repentinamente no augura nada bueno. Ha perdido mucho dinero, mucho. No dejará las cosas así. ¿Pero vos sabéis algo? Saltó Marina ante la pasividad que mostraba Paolo, casi entregado ya a la futura ira del conde. ¿Acaso os ha adelantado sus intenciones por carta? Mantenéis correspondencia regularmente. Nuestras comunicaciones son privadas, Marina, y no me incumbe a mí adelantar las intenciones y los propósitos de mi señor. La interrumpió el castellano de forma abrupta, dejando entrever, no obstante, con su silencio la certeza de aquellas afirmaciones. Ya ante Gaspar, Marina dobló una rodilla, bajándola hacia el suelo en una genuflexión como la que dispensaría al propio rey de Nápoles. D'Estorrent la obligó a levantarse con premura, como si no fuera merecedor de tal reverencia, cuando la realidad era que Paolo y ella, también el pequeño Rocco, ahora en brazos de Liboria, dependían de su voluntad.
Tan pronto como soltó su mano, fue capitalizado por Giacomo, que lo acompañó a la torre del homenaje entre adulaciones. Era la hora de cenar. La mesa estaba puesta y la cocina, atenta. Marina exhaló todo el aire retenido en sus pulmones y se volvió hacia Paolo, que continuaba con su actitud de indiferencia ante cuanto lo rodeaba. ¿No le importaba la decisión que pudieran tomar respecto a ellos? Se estaba jugando el futuro de su hijo. Si Gaspar decidía echarlos, denunciarlos incluso por el contrabando, algo de lo que también les había advertido Giacomo, podrían hasta encarcelarlo. Es él quien se lucra del fraude. Lo defendió Marina una vez más. Un noble napolitano consejero del rey e íntimo del duque de Calabria. ¿Contrabandista? ¿Quién lo va a probar? Yo no. ¿Acusar al conde? ¿Por proteger a tu esposo? No, jamás. Se negó rotundamente ante la expresiva mirada que le dirigió Marina. Giacomo había abandonado a Paolo a su suerte. La vida de Marina, sus expectativas, el porvenir de Rocco y de los otros hijos que anhelaba, la felicidad junto al hombre al que amaba, la tranquilidad, siquiera en esas tierras inhóspitas, alejadas de la Nápoles tan culta y suntuosa como desalmada, todas esas ilusiones. Todo podía derrumbarse tras la decisión que tomara el conde de Accumoli. Empujó suavemente a Paolo tras Gaspar y los castellanos. Su hombre no la ayudaba en esa lucha, y ella se veía incapaz de desentrañar las causas del desánimo y la melancolía que lo afligían, porque aquel simple robo, por considerables que fueran sus pérdidas, no parecía suficiente para haber derrotado al espíritu vivaz y entusiasta del que Paolo había hecho gala a medida que se internaba en el mundo del comercio. No lo entendía, y con esas dudas se encontró ante la mesa lujosamente puesta para atender al verdadero señor del castillo, que, sin embargo, se excusó reclamando un momento para descansar del viaje y refrescarse. Mientras Gaspar se encerraba en las habitaciones de Giacomo y Simonetta acompañado de un criado, quien debía de ser su secretario por los libros que portaba, con los 2 esclavos moros montando guardia en la puerta, el resto de los comensales permanecieron en el comedor, sin sentarse a la mesa como muestra de respeto, sin beber, sin hablar, en un silencio cargado de miedos y reproches mutuos. Gaspar los hizo esperar tanto que los nervios se hallaban a flor de piel cuando decidió salir, cubierto por una sencilla túnica negra, y se sentó a la cabecera de la mesa. Los 2 moros estaban ahora a su espalda, junto a la pared. Marina también tomó asiento, mareada y débil tras la espera, afectada por la tensión y el pánico que se habían ido acrecentando ante las solas miradas de Giacomo. «Cuéntame cómo están las cosas por aquí», pidió Gaspar a su factor al tiempo que rechazaba el exquisito guiso de pescado cocinado por Yolanda, y él mismo se servía una prudente cantidad de hortalizas. La conversación versó sobre negocios. Simonetta, ante una señal de su esposo, se excusó y bajó a las cocinas para detener el desfile de platos refinados con los que pretendían complacer al conde y limitarlos a lo más sencillo. Marina, sin embargo, podría haber prescindido incluso de aquellas viandas simples, porque más allá de llevarse a la boca algunos pequeños pedazos por cortesía, no se veía con ánimo de ingerir nada. El estómago se le había cerrado. El conde atendió al informe del castellano sin dejar de observar a los presentes. Marina creyó percibir una sonrisa casi inapreciable cuando la miraba a ella, pero esa sensación, en parte tranquilizadora, se esfumó al constatar que las explicaciones de Giacomo se agotaban sin que se hubiera puesto sobre la mesa el suceso de la lana del rey. Todos, hasta los esclavos moros arrimados a la pared, parecían esperarlo. Y llegó con una mueca de satisfacción en el rostro de Giacomo al plantearlo. Por desgracia, no todos los negocios han sido fructíferos. La venta de la lana del rey fracasó. Paolo comía maquinalmente. En ese momento, Marina sintió la necesidad de golpearlo, de insultarlo, de gritarle que se defendiera, pero en su lugar se centró en la expresión de Gaspar al escuchar el relato de su hombre de confianza, hierática. Y eso fue lo que sucedió. Terminó de contar el traidor. Yo ya advertí a Paolo del riesgo que conllevaba pasar esa cantidad de lana. Han sido unos perjuicios inmensos. No era cierto que hubiera advertido de nada. No, quiso replicar Marina, pero un gesto de Gaspar, pausado, complaciente, la detuvo. No todos los beneficios son materiales, recriminó este a Giacomo. Marina se irguió y percibió que a su lado, Paolo parecía reaccionar. El castellano frunció el cejo, aunque no lo suficiente para soportar la siguiente corrección. Si considerabas que era arriesgado, deberías haberlo impedido. Mi señor. Cayó a otro gesto, este imperativo, del conde.
Lo cierto es que si no se hubiera tratado de esa cantidad de lana, una compañía florentina del prestigio y el tamaño de los de la familia Giochi no se habría interesado por su compra. Estos mercaderes, dueños de un banco, de barcos y de negocios de todo tipo, no están por minucias, trabajan con grandes partidas. Y su interés quedó patente en que no mandaron a cualquier factor a cerrar la operación, sino que enviaron a uno de los herederos del imperio Giochi Michele. ¿Lo conociste?, añadió dirigiéndose directamente a Paolo, que asintió con una vehemencia inesperada. Marina notó un cosquilleo en el estómago, se abría, despertaba. Continúa. Y estuvo a punto de gritar a Gaspar en el momento en el que éste hizo una pausa para buscar algo entre los pliegues de su túnica. He recibido una carta del paterfamilias de los Giochi, añadió después, mostrando un pergamino. Me agradecen. Te agradecen. Volvió a dirigirse a Paolo. Tu valentía y tu entrega por defender a Michele Giochi. Sin tu intervención, dicen, y agitó el pergamino. Si no hubieras peleado por él como lo hiciste, sin duda el joven Michele habría muerto a manos de aquellos bandidos. Paolo escuchaba desconcertado. ¿Por qué Michele se había inventado esa historia de una pelea que nunca existió? El entusiasmo de Gaspar, que se levantó y alzó su copa con solemnidad, le impidió continuar analizándolo. ¡Señores!, gritó el mercader. No hemos perdido dinero, hemos ganado la fidelidad y el agradecimiento de unos socios que nos proporcionarán grandes beneficios en el momento en el que esta guerra termine, que será pronto. Entonces te esperan en Florencia, muchacho. Felicitó a Paolo, que ya había decidido no renegar de la iniciativa de Michele. De la mano de esos mercaderes, tocaremos el cielo. Y bebió. Y Marina también lo hizo. De un solo trago dio cuenta de la copa de vino griego que hasta entonces mantenía intacta y cuyo contenido burbujeó alegre en aquel estómago vacío. Pidió otra y brindó con un Paolo sonriente que hasta había recuperado el color en su rostro. Luego lo besó. Evitó posar los ojos en Giacomo, pero sí que se permitió dedicar una mirada a Simonetta, que no pudo sostenérsela, y terminó rindiéndola sobre un plato rebosante de pescado. Al final se volvió hacia Gaspar, al que encontró atento a ella. El conde inclinó la cabeza, alzó la copa de vino exclusivamente hacia Marina, y brindaron los dos. Al poco rato, Gaspar se retiró con su secretario, y los moros alegando que tenía mucho trabajo esa noche. Giacomo y Simonetta aprovecharon para escabullirse. Paolo y Marina permanecieron sentados a la mesa, él bebiendo sin freno, balbuceando palabras al cielo en brindis incomprensibles, mientras Marina decidía poner fin a su celebración. Acusaba los efectos de las primeras copas y, aún mareada, no deseaba perder por completo el control sobre su esposo. En esos momentos alegre, feliz, desatado, libre de las responsabilidades de aquella empresa aciaga que tanto lo había alterado. La situación se hizo incómoda tras varios brindis, con los criados pegados a las paredes y los dos esclavos moros guardando la entrada de la alcoba de Gaspar, todos observándolos. «Retirémonos», instó ella entonces a un Paolo totalmente borracho. No. Fue incapaz de articular una palabra más. Tenía la voz pastosa, los ojos vidriosos, la mente obnubilada. «Vamos, cariño», insistió Marina al tiempo que lo obligaba a levantarse. El otro cedió y se dejó llevar después de un corto forcejeo, y Marina lo sostuvo con dificultad hasta llegar a las estancias que les habían adjudicado. Liboria dormía allí, en un catre con Rocco, dándole calor. Depositó a Paolo a modo de un saco, un peso muerto que hizo crujir el otro catre en el que debía acomodarse el matrimonio, objetivo difícil dado su tamaño. Poco importaba. Su esposo balbuceó una retahíla de palabras incongruentes, y al poco cayó en un sueño que parecía profundo y reparador, por la expresión placentera que mostró su rostro y hasta su cuerpo, totalmente relajado, libre de los espasmos que lo atacaban durante las noches y que tanto sobresaltaban y preocupaban a Marina. Permaneció un buen rato contemplando a Paolo, sentada al borde de la cama. Le acarició el cabello con ternura, se levantó y se mareó. En la tranquilidad de la estancia, el vino reclamaba sus efectos. Se mantuvo firme en pie hasta recuperar la consciencia y se acercó a donde dormían Liboria y Rocco. Lloró. Era un llanto irracional. Todo se ha solucionado, se repetía entre sollozos. El conde no los culpaba. Al contrario, prometía riquezas y felicidad. Paolo volvería a ser el de antes y se amarían. Extraño hombre, aquel Gaspar. Austero, comedido,
atento, a ratos cordial incluso. En todas las ocasiones en las que cruzaron su atención la trató con respeto. Nada tenía que ver con el canalla contra el que despotricaba Arnau. Probablemente su madre tenía razón, y la inquina de este hacia su hermanastro se asentaba en un odio enquistado, un sentimiento que obcecaba el espíritu terco del guerrero y que lo llevaba a ver culpa donde no la había, incapaz de rectificar. Se acercó a la ventana y miró hacia la torre del homenaje. La luz iluminaba las estancias de Gaspar. El mercader trabajaba. Una idea cruzó su mente y el vino azuzó su osadía. ¿Por qué no? Recorrió la pasarela que unía ambas torres con un solo propósito: aclarar con aquel hombre educado las razones de la aversión con Arnau. Quizá él no compartía ese odio. No la habría tratado así de detestar tanto a su padre, ni la habría mantenido durante años, ni la habría dotado cuando contrajo matrimonio. El comedor estaba vacío y en penumbra. Los hachones, apagados. Vislumbró la mesa sin recoger, tal como estaba cuando Paolo y ella se retiraron. Un rayo de luz se colaba por la puerta entreabierta de la estancia que ocupaba Gaspar. Los esclavos moros ya no montaban guardia. ¿Para qué iban a hacerlo? Estarían dentro. Se oían voces, y Marina dudó. La oscuridad, el ambiente, las sombras de las sillas, de la mesa, de todo cuanto hacía un momento refulgía como si tuviera vida, le encogieron el estómago y la desanimaron. La prudencia la impelía a dar la vuelta, pero la curiosidad venció a la sensatez. Echaría un vistazo, y si lo consideraba apropiado, llamaría y mantendría esa conversación con Gaspar. En caso contrario, nada le impedía regresar a sus habitaciones con discreción. Se acercó a la puerta con sigilo y a punto estuvo de caer sobre ella y abrirla de un empujón a la vista del interior. Se recuperó. El corazón golpeaba su pecho como si quisiera traspasarlo. La cabeza le había estallado y cualquier efluvio de vino había desaparecido con el impacto. A cuatro patas sobre la cama, desnuda, con las piernas abiertas, cada una sostenida por uno de los moros, se retorcía una joven del pueblo. No tendría ni 14 años, y suplicaba y lloraba. A los pies de la cama, Gaspar, sin la túnica, con el calzón a la altura de los tobillos, parecía jactarse de su pene erecto. Marina se quedó paralizada, como lo estuvo el día en que la violaron exactamente igual que a esa desgraciada. En aquel caso, un solo hombre forzándola a mantenerse como una perra, separándole las piernas mientras otro la montaba de pie, inclinado sobre ella desde el extremo final de la cama. Se le desgarró el alma ante el alarido de la niña, cuando Gaspar se volcó sobre su presa y la penetró con fuerza, su rostro contraído en una expresión de tensión y violencia. Era Marina, estaba allí, era ella. Sus dientes estuvieron a punto de quebrarse por la presión con que los apretó al ver a aquel hombre clavar sus uñas en los pechos vírgenes, blancos, todavía nacientes de la chiquilla. Aterrada, no podía separar la mirada de la escena. Revivía su propia violación al compás de la sucesión de grititos extraños que surgían de Gaspar, inhumanos, más propios de los chillidos agresivos de las ratas o de los graznidos de los cuervos. Volver a escuchar ese lenguaje, el de la violación y la perversión que jamás olvidaría porque lo llevaba grabado a fuego en sus sentidos, le golpeaba con fuerza unos recuerdos que permanecían ahí, larvados, pero siempre presentes. Aquellos chillidos la rasgaban ahora por dentro igual que hicieran en su día. Tembló agarrada al marco de la puerta para no desplomarse. Sin ninguna duda, eran los mismos gritos, lo sentía. Era su cuerpo, su instinto, sus heridas nunca cicatrizadas las que soportaban tal certeza. Luego, la realidad le mostró a Gaspar con los gestos contraídos, eyaculando, emitiendo aquellos sonidos salvajes, insultando al mundo. Marina se separó de la puerta y cruzó el comedor tambaleándose. Había sido él. Fue Gaspar quien la violó. Y, despavorida, se apresuró a regresar a su dormitorio. No volvió a ver al conde de Accumoli. Los días que éste permaneció en el castillo, ella no abandonó su habitación excusándose en una indisposición, y no mentía. Hasta le subió la fiebre. Tales fueron la confusión, el disgusto, la angustia, la decepción y la ira que le producían la sola cercanía de Gaspar. Lo primero que pensó, una vez a solas en sus aposentos, fue que Arnau tenía razón. Su acusación no procedía de un odio atávico entre familias, era algo cierto. Y apesadumbrada, pensaba en ese padre que había querido encerrarla en un convento, como mandaban la costumbre e incluso el rey, pero que a la vez había hecho todo lo posible por vengarla.
Mientras Paolo despachaba con Gaspar y su secretario, Liboria y Yolanda cuidaban de Marina con paños fríos, pócimas elaboradas por los pastores y las viejas de Acumoli, y caldos reconstituyentes que poco alivio obraban en una enferma sometida a padecer las alabanzas que cada día, en cada ocasión en que acudía a verla y comprobar su estado, su esposo promulgaba del conde. Paolo se refería a Gaspar lo mismo que a un rey, a un dios de cuyas fuentes bebiera. Hablaba de él con pasión, con respeto reverencial. Con la ayuda de los Yochi, el conde está persiguiendo el destino de la lana del rey para descubrir a los ladrones. El único ladrón es él, replicó Marina en su interior. Me robó la virtud, me robó la juventud. Dinero, proyectos, negocios. Paolo viajaría a Florencia. Lo decía como enajenado, con la mente allí soñando. Por lo demás, la martirizaba con 1000 halagos hacia Gaspar. Siente tu enfermedad. Un canalla es incapaz de sentir. Con Gaspar y los florentinos nos haremos ricos. Quizá mejor vivir en la miseria. La vida nos sonríe, Marina. Y también chilla. Chilla como una rata encelada. Le gustaría despedirse de ti. Marina sufrió una arcada y se vio obligada a contestar. No, Paolo, cariño. Ruégale disculpas, ya ves que no estoy en condiciones de recibir visitas. ¿Qué impresión se llevaría de mí? Tuvo tiempo para pensarlo detenidamente, para sopesar ventajas e inconvenientes, y tomó una decisión. Evitaría revelar a su esposo que Gaspar era su violador. No imaginaba qué postura adoptaría Paolo ante esa noticia. Si la creía, todas esas maravillosas expectativas se desplomarían. ¿Acaso sería capaz de continuar con él a sabiendas de su fechoría? Eso lo corroería. Lo más probable es que se negase a creerla, que discutiese sus certezas. Estaba bebida. Sí, lo estaba. No podría negarlo. ¿Y qué de extraño había en que un hombre gritase de forma ridícula al montar a una mujer? Una niña, lo corregiría ella. ¿Cómo lo sabía? Saltaría él. ¿Cómo estaba tan segura de su edad? Se hallaba lejos y la mujer estaba tumbada. Espiaba a través de la rendija de una puerta. Y borracha, seguro que se equivocaba. Gaspar no era capaz de semejante maldad. Discutirían y se pelearían. Incluso si la creyera, si en un acto sublime de amor, tomase partido por ella y rechazase al otro canalla. Las consecuencias serían terribles para ellos. ¿Qué harían? ¿De qué vivirían? El mercader era poderoso y con toda seguridad vengativo. No consentiría la intervención de Paolo en los negocios. El gremio de los mercaderes napolitanos nunca le permitiría ejercer esa profesión. Solo le quedaba una opción por Paolo Porroco, por ella misma: callar. Así, desde la partida de Gaspar, que Marina observó a escondidas apostada tras la ventana como el mejor remedio para sus males, los papeles mudaron. Paolo revivió. En el castillo quedó el secretario, con potestad sobre las tierras y control sobre el dinero y las mercancías, mando directo en los soldados e instrucciones de sustituir a Giacomo. Paolo se vio libre para decidir y aprovechar las oportunidades que le ofrecía una guerra que, en opinión de Gaspar, sería breve, y se lanzó al contrabando. Marina, por el contrario, se retrajo. El recuerdo de su violación, el conocimiento de que fue Destorren quien la forzó, hicieron que se sintiera sucia otra vez, como después del terrible suceso. Llevaba años aceptando el favor y las mercedes de quien le arruinó la vida. Años de engaño y de mentira que tiñeron sus recuerdos, incluso los buenos, y no encontraba consuelo alguno, porque el que le procuraba Paolo le parecía falso, ingenuo, fruto de la ignorancia. Su decisión, sin duda correcta, desde la perspectiva de los beneficios y la proyección comercial de su esposo, empezó sin embargo a pasarle factura el mismo día en que la adoptó. No podía exigir a Paolo que dejase de mentar al mercader. Gaspar por aquí, Gaspar por allá, y cada vez que ese nombre sonaba en su entorno, era como si le clavasen un alfiler candente. Dejaron de quererse y acariciarse. Ella no lo deseaba, y para su sorpresa, Paolo no insistió. Le mostraba cariño, amor, respeto, dedicación, pero no la tocaba. Marina pensó que simplemente respetaba su distanciamiento y no le molestó. Quizá todo se arreglase algún día, aquel en que terminase la guerra y se restablecieran las relaciones con Florencia y abandonasen aquellas tierras de frontera, porque ese, le había adelantado Paolo, era el objetivo,
regresar a Nápoles y, una vez allí, en la capital del reino, donde se movía el dinero, aprovechar todo el potencial que aportarían los Yoshi. Otro problema para Marina, regresar a la ciudad en la que la esperaba Arnau, a quien no sabría cómo mirar a la cara. Gaspar nos protegerá. Trató de animarla Paolo con seguridad. Es un personaje importante en la corte y el reino, tanto como pueda serlo Arnau, quizá hasta más que él. Y tú eres ahora una mujer casada y con un hijo. Entiendo que nadie puede pensar en enclaustrarte en un convento. Retornar a la ciudad, en la que la esperaba Arnau bajo la protección de quien la había violado, era una locura. E imitando a quien le hiciera de padre, superándolo incluso, espantaba con manotazos al aire cualquier pensamiento al respecto. La enfermedad de Alfonso cuando acudía en ayuda de su hijo en octubre de 1453 y la retirada de las tropas de Ferrante anunciaron el fin de la contienda con Florencia. Paolo dio un último empuje a sus correrías y en el invierno de 1454, cuando Rocco cumplía 1 año, la situación en las tierras de frontera caía en el encierro y la melancolía que traían el frío y la oscuridad prematura, hasta que una compañía de guerra se acercó al pie de la montaña en la que se erigía el castillo. Paolo, Leonardo, que así se llamaba el secretario, Giacomo, las mujeres, el cabo y varios soldados observaron desde el adarve de la muralla, tras las almenas, el movimiento de una tropa compuesta por unos 10 caballeros, otros tantos lanceros a pie y los pajes y auxiliares. «Atrancad las puertas», ordenó al instante Leonardo. «¿Cómo sabéis quiénes son? ¿Y si fueran amigos?», se quejó el cabo ante las instrucciones. «Es Arnau Estanyol con sus hombres», le aclaró el secretario. No necesitaba reconocerlo. El mensajero a caballo enviado por Gaspar tan pronto como supo que Arnau y los suyos abandonaban el ejército napolitano e intuyó a dónde se dirigían, superó en velocidad la marcha de los lanceros y demás personal a pie, y le anticipó la llegada del general. «Atrancad las puertas», repitió, «y dispón a tus hombres a una vigilancia estricta y constante. Que nadie entre ni salga del castillo sin mi consentimiento». «Cabo», lo llamó cuando éste ya se retiraba a cumplir las órdenes, «tómate mi advertencia muy en serio. No se trata de una partida de bandoleros, de pastores enfurecidos o de desertores borrachos y avariciosos. El duque de Lagonegro es el general más eficaz y cruel del ejército napolitano, no perdona. Nos matará a todos si cometemos un solo error». El militar frunció el ceño ante esa seria advertencia y repensó las órdenes. «¿Por qué querría atacarnos ese general?», inquirió entonces. «Somos napolitanos, no somos sus enemigos». «Obedece», le exigió el secretario. «Nos traicionarán», avisó Giacomo tras un largo silencio en lo alto de las murallas, el viento gélido que soplaba desde las montañas nevadas azotando el rostro de todos ellos. «Son una partida de cobardes. Rendirán la fortaleza al duque». «Vos sabéis bien de traiciones y cobardías», le escupió el secretario para desconcierto del resto. «Pero en este caso os equivocáis, no lo harán». Gaspar debía llegar a Accumoli en breve. Reclutaba un pequeño ejército con el que enfrentarse y derrotar definitivamente a Arnau. Pero corrían unas fechas en las que muchos soldados todavía estaban retenidos en tierras toscanas, y otros ya habían regresado a sus pueblos con sus familias, o tenían necesidad de hacerlo tras una larga y decepcionante campaña. Los hombres de Arnau, por el contrario, le eran fieles en cualquier época y ante cualquier trance. Con todo, Leonardo estaba convencido de que Gaspar lo conseguiría. El odio hacia su hermanastro lo llevaría a utilizar los recursos que fueran menester para llevar aquella tropa. Tenía a Arnau donde quería, atacando su castillo, sus propiedades. Nadie podría acusarlo de que se defendiera. Así se lo aseguró el secretario al atemorizado cabo. «Solo somos 6 hombres de guarnición», se quejó el oficial. «Únicamente tenemos que resistir tras los muros de la fortaleza. Es sencillo. Arnau no disponía de artillería ni de máquinas de asalto», argumentó para convencerlo. «Debería construir escalas, y Gaspar no tardaría, además de que los compensaría con mayor generosidad de la que lo haría el duque de Lagonegro». La muestra de esa gratitud en forma de unas monedas de oro que deslizó en las manos del cabo acalló sus protestas, aunque no lo convenció. «¿Por qué nos ataca este general?», insistió el cabo. «Problemas entre hermanos», respondió Leonardo, y dio por concluida la conversación.
Al amanecer del día siguiente, Arnau, junto a Martí y varios caballeros, se acercó a las murallas del castillo. En el adarve lo esperaban Leonardo, Giacomo y el cabo. «Soy Arnau Estanyol, duque de Lagonegro, conde de Navarcles y de Castelví de Rosanes, general del rey Alfonso». Se presentó a gritos, a una distancia prudencial que evitara un ataque con flechas. «Tenéis secuestrada a mi pupila Marina di Forti. Entregádmela y nada os sucederá. Si no lo hacéis, moriréis todos». «¿Su pupila?», se extrañó el cabo. «¿No era vuestra sobrina?», preguntó a Giacomo en susurros. «No hemos secuestrado a ninguna mujer», contestaba en ese momento Leonardo. «¿Estamos asediados por el general del ejército napolitano a causa de Marina?», se quejó el cabo ante el castellano. «Nos lo habíais ocultado». «Cállate, mientes», acusaba mientras tanto Arnau a Leonardo. El resto de los soldados llevaban la vista desde las terrazas que, unas sobre otras, se abrían entre las chozas frente al castillo, hasta el adarve en el que discutían cabo y castellano. «No miento», contestó Leonardo. «Vuestra pupila está aquí por voluntad propia. Las únicas voluntades que cuentan son la mía y la del rey Alfonso. Os requiero por última vez. Entregadme a Marina di Forti y al panadero que se la llevó de Nápoles». «No. Estáis advertidos. Os arrasaré. Desde este mismo momento os considero mis enemigos. ¿Asumís esa responsabilidad? Entregádselos», lo instó el cabo, acobardado ante el tono y las amenazas de quien era temido hasta en aquellas tierras. Arnau había luchado en los Abruzos junto al rey Alfonso. «Haced lo que os dice». «Cobarde», lo insultó el secretario. «¿Cómo os atrevéis?». El soldado hizo ademán de abalanzarse sobre él, pero Giacomo lo agarró del brazo y forcejearon. «Enemigos, pues», continuaba Leonardo con Arnau, ajeno a la disputa. «Si no entregáis la fortaleza, si la tomo por la fuerza, no tendré compasión, moriréis todos. Nos veremos en el infierno, duque». «Sea», sentenció este. En ese momento, Arnau y sus acompañantes volvieron grupas al castillo, una retirada que fue acogida con algún que otro resoplido por parte de soldados y personal. Unos suspiros de tranquilidad que, sin embargo, se vieron eclipsados por los silbidos de varias saetas cruzando el aire hacia el adarve. Cayeron 2 soldados. Los del castillo habían estado pendientes de Arnau, de su porte, su armadura brillante, su caballo, protegido también, sus acompañantes ataviados de la misma guisa, e incluso de la discusión entre el cabo y el castellano, y no se habían percatado de que varios expertos ballesteros se posicionaban subrepticiamente cerca del castillo, a cubierto. Tan pronto su general dio por concluidas las negociaciones, dispararon sus ballestas y, antes de que los asediados reaccionaran al ataque, se retiraron con tranquilidad, tras los caballos. Uno de los soldados falleció en el acto, el cuello atravesado. El otro quedó malherido. Aquella fulgurante ofensiva que reducía la guarnición a 4 hombres de armas supuso un tremendo desengaño para los ocupantes del castillo. Marina, sin embargo, se asustó al sentir cierta satisfacción por la osadía de Arnau. Leonardo y los demás lo trataban con desprecio, como un fracasado que encontraría en las tropas de Gaspar su merecido castigo, y eso, siquiera en lo más profundo, la molestaba. Ella había crecido bajo el aura guerrera de su padre. Hasta Paolo se había permitido opinar ante la evidente inferioridad de las tropas de Arnau, frente a las que se esperaba que comandara su hermanastro. «No entiendo cómo puede cometer este error», había apuntado antes del ataque. «¿Acaso piensa que Gaspar no va a reaccionar? Lo destruirá. La ira es capaz de cegar al general más prestigioso, y Arnau Estanyol es ahora un hombre furibundo», especuló Giacomo. «El conde de Accumoli los barrerá», fanfarroneó el cabo a gritos, en el patio de armas, frente a sus 5 hombres, que en ese momento acogieron con insultos y chanzas su arenga. Ahora faltaban 2. Marina no participó a los demás sus dudas acerca de que Arnau pudiera perder la objetividad a causa de la ira. En casa sí, en la corte, pero no en la guerra ni contra Gaspar. Estaba convencida de que sabía bien lo que hacía y de que era totalmente consciente de que su hermanastro se presentaría allí al mando de un ejército muy superior. Entonces temió por su padre, un sentimiento que estaba ahí a pesar de todo, y que se hacía más fuerte ahora que sabía que, pese a las decisiones que tomó sobre ella, siempre había buscado protegerla y, sobre todo, vengarla.
Arnau había llegado a desaparecer de las preocupaciones de Marina a lo largo de los años vividos en aquellas sierras. Arrinconó su imagen y su recuerdo, y ahora le dolían los insultos hacia él. Se recalcó que quiso enclaustrarla en un convento para furcias arrepentidas, y terminó excusándolo. Arnau era así, se dijo, y no solo él, todo su entorno estaba de acuerdo. Su propio error con las lecturas inadecuadas y después con Emilia, las habladurías, el destino de una mujer mancillada, el honor, el rey. Todo lo había llevado a imponer lo que se esperaba de un padre, a actuar sin miramientos, como en el ejército. La consideración hacia Gaspar siguió el camino opuesto, del agradecimiento a quien los ayudara al odio hacia quien la violó. Y por en medio de todo y todos ellos, Paolo, fascinado con Gaspar y con aquellos florentinos, a quien Arnau había jurado matar, como les advirtió Orsolina a través de la correspondencia con Nápoles. ¿Sería capaz de cumplir tal amenaza? Marina no sabía qué contestarse. A juicio de su padre, Paolo la había raptado. Arnau jamás consideraría que ella hubiera tomado la decisión de huir por sí sola, porque para él, las mujeres se limitaban a obedecer. No lograba imaginarlo matando a su esposo con sus propias manos, pero tampoco podía descartarlo. La llegada de Arnau supuso para Marina un torbellino de sensaciones contradictorias. En los últimos tiempos, a pesar de que Paolo se esforzaba por complacerla, lo notaba distraído, forzado, falto de naturalidad. Con todo, ella trataba de agradecerle su afecto, pero mantener el secreto acerca de la vileza y perversidad de aquel Gaspar, a quien Paolo tanto admiraba, socavaba su ánimo. Se sintió culpable. Quizá era su propia renacida actitud de repulsa ante el contacto con un hombre la que produjera en su esposo ese rechazo. Y a todo eso, se sumaba ahora la segura confrontación armada entre su padre y Gaspar. Una batalla a muerte, como acababa de comprobar con el soldado atravesado por la saeta. Si vencía el primero, su matrimonio y Paolo peligraban. Si se imponía el segundo, estaría condenada a convivir con un malnacido como aquel mercader despiadado. Pensando en eso, Marina llegó a una conclusión. Arnau tomaría el castillo esa misma noche. Lo había dejado bien claro. Su padre no amenazaba en vano. ¿Qué defensa podía esperarse de 4 soldados asustados, 3 mercaderes, 2 mujeres y unas cuantas criadas? Gaspar y su ejército no llegarían a tiempo, lo presentía, y Arnau nunca se lo permitiría. Así era. El duque de Lagonegro había dividido sus fuerzas y mandado parte de sus hombres a dificultar la marcha de un pequeño ejército que se movía bajo la lluvia, con frío, por terrenos inundados, hasta formar verdaderas ciénagas, y por caminos embarrados que se convertían en lodazales insalvables en los que los soldados se hundían a medida que discurrían por ellos. No les fue difícil a los soldados de Arnau, pocos, rápidos y bien dispuestos, acosar a una columna incapaz de maniobrar en el barro. Mientras tanto, al caer la noche, el resto de los efectivos del duque se convirtieron en sombras que corretearon y rodearon la fortaleza. Por cada extremo sonaba el entrechocar de garfios contra las murallas, el instrumento más simple para asaltar una fortaleza. Los soldados del castillo se desplazaban de un lado a otro del adarve, intentando descolgar o cortar las sogas por las que pretendían trepar los atacantes, pero eran solo 4. Los 3 mercaderes, las mujeres y Rocco se hallaban refugiados en la torre del homenaje. Media docena de los habitantes de las chozas del lugar permanecían apelotonados y aterrorizados en una esquina del patio de armas, aunque la mayoría de ellos habían abandonado el castillo al comprender que el ataque de Arnau no tenía nada que ver con tomar un territorio. Solo quería a esa mujer, la que hasta entonces conocían como la sobrina del castellano. Yolanda había preparado aceite hirviendo, pero con solo 4 soldados era imposible transportar los cubos. Si unos acudían a un lienzo, los garfios sonaban en otro, y si no en otro. Aunque lo intentaron, trastabillaron y hasta se quemaron. Si se asomaban entre las almenas, les llovían las saetas igual que sucedía cuando trataban de iluminar la muralla. Los ballesteros esperaban el menor movimiento para disparar. Sin embargo, ellos no podían defender las murallas y atacar a los asaltantes al mismo tiempo. Cayó herido otro defensor. Al grito agónico que cortó la noche cuando se desplomó desde el adarve hasta el patio de armas, siguieron unos instantes de silencio. Un garfio volvió a volar por encima de las murallas y se agarró a un saliente de la almena. Nadie acudió al lugar. Otro garfio superó un segundo lienzo. «¡Retiraos!», se oyó ordenar al cabo. «¡A la torre del homenaje!».
En el interior de la atalaya, los mercaderes se interrogaban unos a otros con la mirada. El terror se apreciaba en sus rostros, en sus manos crispadas, en los temblores que no conseguían dominar. ¿Será capaz de matarnos?, preguntó Giacomo a Marina con voz chillona. «A tu mujer no», contestó ella, tuteándolo por primera vez. Oyeron retumbar las puertas de la torre al cerrarse de golpe, clausurando el edificio a modo de ciudadela. «¿Quién irá a entregársela al duque?», preguntó alzando el pergamino en el aire. Descartó ir ella. Hacerlo sería absurdo. A Paolo quizá lo mataran antes de que Arnau llegara a leerla. Leonardo y Giacomo se negaron. «Ya no podemos pedir clemencia», se excusó el castellano. «Es la ley de la guerra. Hemos defendido la fortaleza y el duque la ha tomado por la fuerza». El cabo dio un paso atrás. «¿Y si simplemente los entregamos como os pedí que hicierais?», propuso. «Igual nos dejaría en paz». Los demás lo pensaron. Simonetta llegó a asentir. «Necios», los insultó Marina. «Sigue siendo mi padre. Os aseguro que pondría fin a vuestras vidas con su propia espada de forma dolorosa e inclemente. Le diré que me violasteis, que me ofendisteis, que me tratasteis como a una criada. A ti, Simonetta, te mataría yo misma, te lo juro». Las amenazas hicieron mella en ellos. Marina lo percibió, pero ninguno se ofreció. «Dádmela». Liboria cambió al niño por la carta. Descendió los escalones tarareando, quizá por miedo, quizá por burla o por satisfacción, y pidió a los soldados que le franquearan el paso. «Haced lo que os dice», les ordenó el cabo desde lo alto de la escalera. Abrieron lo justo para que la joven pudiera escurrirse por la rendija y volvieron a cerrar con urgencia. Liboria vestía una camisa larga de lana sin teñir y presentaba un aspecto desaliñado tras todos aquellos episodios. Miró a los hombres de Arnau con su característica sonrisa indescifrable, que en esa ocasión ensanchó antes de hablar. Y Marina establecía condiciones para no quitarse la vida. Ella y su esposo Paolo se entregarían al rey, a nadie más, y se someterían a la decisión de Alfonso. Si Arnau estaba conforme, debía jurar ahí mismo, al pie de la torre, a viva voz y ante sus hombres, que respetaría la vida y la integridad de ambos, así como la de su hijo Rocco, y que los acompañaría hasta Nápoles en paz y con cortesía. A la llegada los llevaría directamente a Castelnuovo y los entregaría al rey sanos y salvos. Nadie más debía morir. Pondría en libertad al resto. Si no aceptaba, ella saltaría. Lo haría, había asegurado a Paolo después de permitirle leer la carta a la luz de una candela durante la madrugada. Su esposo se opuso. Jamás permitiría que saltase, aseguró a su vez. Porfiaron en sus posturas, en susurros, por no molestar a quienes dormitaban y no desvelar sus planes. «No te preocupes, cederá», auguró Marina. «Y si no es así». Ella dejó transcurrir unos instantes en los que unas lágrimas brillaron en sus ojos. «Entonces permite que me tire. No podría vivir sin ti». Paolo entendió. En caso de que Arnau no aceptase, sin duda lo primero que haría sería matarlo. Y como acababa de decirle, ella no quería vivir sin él. Sin embargo, tendría que hacerlo, pensó, porque nunca le permitiría dar ese paso por mucho que ella se empeñase. Por lo tanto, no insistió en el tema. «Te lo juro», gritó, rompiendo el nudo que se le había formado en la garganta. Ella se relajó, pero esperó. «Juro por Dios llevarte a ti y a los tuyos». Se negó a reconocer expresamente al panadero como su esposo, sanos y salvos hasta Nápoles, y allí entregaros al rey y aceptar su decisión. Marina continuó sin moverse de la ventana. «Juro que nadie sufrirá daño alguno», terminó Arnau, aceptando así todas las condiciones impuestas por su hija.